Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim Ceyhan y Esla, una pareja que parecía tener todo bajo control, ahora están en el centro de un escándalo que ha dejado a muchos sorprendidos. ¿Rompió Halil la carta que Esla escribió con sus propias manos? La noticia se ha convertido en tema principal en todas las conversaciones, y las versiones que circulan no dejan a nadie indiferente. El misterio y la tensión han captado la atención de miles de fanáticas que buscan saber la verdad detrás de este suceso inesperado. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando una carta escrita por Esla fue mencionada por amigos cercanos de la pareja. Según testigos, la carta contenía palabras muy personales y emotivas en las que Esla abría su corazón y expresaba sentimientos que había guardado en silencio por mucho tiempo. Sin embargo, lo impactante fue el rumor de que Halil, al recibir la carta, reaccionó con enojo y terminó rompiéndola en pedazos frente a ella. Yo escribí esas palabras con sinceridad, eran parte de mí, y no esperaba que él las rechazara de esa manera, habría dicho Esla a una amiga íntima, según fuentes cercanas. La declaración, cargada de emoción, desató la polémica, especialmente porque hasta ahora la pareja se mostraba unida y sonriente ante las cámaras. Halil, por su parte, no tardó en dar su versión, no fue como todos dicen. Sí, recibí la carta, pero la situación se ha malinterpretado. Nunca quise herirla. Estas palabras han generado aún más división entre quienes creen que fue un malentendido y quienes aseguran que la tensión en la relación ya venía creciendo desde hace semanas. Las imágenes difundidas por algunos testigos afirman que Halil, en un momento de frustración, levantó la voz y dejó la carta sobre la mesa, arrugada. Aunque nadie ha podido confirmar si realmente la rompió, la escena ha alimentado todo tipo de comentarios en redes sociales. En cuestión de horas, hashtags como #carta de Esla y #Halil Ceyhan se convirtieron en tendencia, con miles de usuarios opinando y tomando partido. Lo cierto es que este episodio ha despertado la curiosidad de sus seguidoras, quienes sienten que detrás de todo hay una historia mucho más compleja. Una fan comentó en redes, siempre los vi como una pareja fuerte, pero esto me hace pensar que algo no anda bien desde hace tiempo. Otra añadió, Esla se merece respeto, y si él realmente rompió su carta, es una falta de consideración enorme. Mientras tanto, los medios siguen reproduciendo fragmentos de supuestas declaraciones de amigos de ambos. Uno de ellos aseguró, Esla estaba muy dolida, lloró toda la noche. Para ella, esa carta era importante, era un puente de reconciliación. Sin embargo, otra fuente cercana a Halil explicó, él no quiso despreciarla, pero la presión y los rumores lo llevaron a reaccionar mal. Con el paso de los días, la tensión no ha disminuido, al contrario, parece crecer a medida que salen nuevas versiones de lo ocurrido. Los programas de espectáculos han dedicado largos segmentos a analizar cada detalle, desde el tono de las declaraciones hasta el lenguaje corporal que ambos mostraron en sus últimas apariciones públicas. En cada comentario, la figura de Halil se enfrenta a críticas que lo señalan como frío y distante, mientras que Esla es vista como la parte más vulnerable y dolida de la historia. Algunos periodistas han intentado acercarse a ellos para obtener declaraciones directas, pero tanto Halil como Esla han preferido mantener un perfil bajo, evitando dar entrevistas que puedan avivar aún más el escándalo. Aún así, las especulaciones no cesan, ¿hay terceras personas involucradas? ¿Fue la carta un intento desesperado de salvar la relación? ¿O simplemente el reflejo de una distancia emocional que ya no podían ocultar? En medio de esta tormenta mediática, las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla. Los seguidores se dividen entre quienes defienden a Halil, argumentando que la presión mediática lo llevó a actuar de manera impulsiva, y quienes respaldan a Esla, asegurando que su dolor es genuino y que merece comprensión. Los comentarios, videos de opinión y transmisiones en vivo se multiplican cada hora, generando una avalancha de contenido que mantiene el tema en lo más alto de las tendencias. Lo más sorprendente es que, a pesar del escándalo, la popularidad de ambos no ha disminuido.
De hecho, algunos analistas de medios señalan que el interés en sus vidas personales ha generado un aumento en sus seguidores y en la atención de marcas que ven una oportunidad en la exposición mediática. Este fenómeno ha despertado el debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública, especialmente cuando se trata de figuras que cuentan con millones de fanáticas. En paralelo, amigos cercanos de la pareja han comenzado a mostrarse preocupados por el desgaste emocional que este episodio podría estar provocando. Una persona del entorno de Sla comentó en privado: ella está tratando de mantenerse fuerte, pero este episodio la afectó profundamente. La carta era un símbolo de reconciliación, y verla convertida en motivo de discusión pública la lastima aún más. Por su parte, allegados a Halil defienden su carácter y lo describen como un hombre que atraviesa un momento difícil. Halil no es una persona insensible, pero siente que todo lo que hace se malinterpreta. Está atrapado en una situación en la que cualquier gesto se convierte en titular, declaró alguien cercano a él. El público, por supuesto, sigue expectante. Muchos esperan que la pareja haga una declaración conjunta que ponga fin a los rumores, aunque otros creen que ese momento nunca llegará. Mientras tanto, los comentarios siguen acumulándose y cada publicación relacionada con ellos recibe miles de interacciones en cuestión de minutos. Entre las teorías más comentadas, algunos usuarios aseguran que el supuesto rompimiento de la carta podría haber sido malinterpretado y que quizás Halil solo intentó apartarla con frustración. Otros, en cambio, creen firmemente que fue un gesto de rechazo claro y contundente. En cualquier caso, la duda persiste, y con ella, el morbo y la curiosidad de quienes siguen la historia como si se tratara de una telenovela real. La pareja, que hasta hace poco era símbolo de complicidad y ternura, ahora enfrenta el mayor desafío de su vida pública. No se trata solo de un asunto sentimental, sino de la forma en que serán recordados por sus seguidores y la industria del entretenimiento. ¿Podrán superar esta crisis y reconstruir su imagen? ¿O este será el inicio de un distanciamiento definitivo que marcará un antes y un después en sus carreras? Lo único cierto por ahora es que la historia continúa, y cada nuevo detalle alimenta un relato que parece no tener final cercano. Los ojos del público permanecen fijos en Halil Ibrahim Ceyhan y Sla, esperando la próxima declaración, la próxima imagen. El próximo indicio que permita descifrar qué ocurre realmente detrás de las sonrisas y las apariencias. Así que, queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes de esta situación? ¿Fue Halil injusto al reaccionar así o todo ha sido exagerado por los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse a mi canal para estar al tanto de las próximas noticias más impactantes del mundo de las celebridades.